Buenas noches con todos. ¿Me podrían comentar en el chat si me escuchan, por favor? Ya, genial. Entonces comenzamos con la charla. Me gustaría darle la bienvenida a todos a nuestra charla informativa para el programa en comercialización y logística minera, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. La charla de hoy estará a cargo de Paolo Cabrejos, gerente general para la costa oeste de Sudamérica y México en Trax, y parte del equipo de expositores del programa. Por favor, les solicitamos que puedan tener los micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión, y si tuvieran alguna pregunta, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior, y al finalizar la charla procederemos a responder. Al final de la sesión también pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla. Agradeceremos que puedan responderla, por favor. También compartiremos el link por nuestro chat. Ahora sí, aprovechamos para darle el paso a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Vamos contigo. Paolo, disculpa. ¿Cómo estás? Vamos contigo. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Y buenas tardes con todos. Muy bien, vamos a iniciar. Voy a poner una presentación acá en la pantalla. Muy bien. Muy bien. El programa Comercialización y Logística Minera es un programa que no hay, digamos, no es muy común en el mundo. Muchas de los aspectos relacionados con la minería, aspectos geológicos, aspectos operativos, sí se enseñan en el mercado y en diversas partes del mundo, pero la parte comercial es algo que ha tenido un vacío, digamos, en la parte de enseñanza, no solo en Perú, sino a nivel mundial. Tal vez ciertos aspectos de la operación se enseñan, pero no el enfoque que se le da en este programa. Y la parte de comercialización y logística minera, particularmente en Perú, tiene un valor agregado importante, porque el Perú es el país o uno de los pocos países en el mundo donde se puede ver realmente toda la cadena de inicio a fin de lo que es la comercialización minera, y adicionalmente lo que son las diversas formas y alternativas de transporte, de todo lo que se requiere para hacer que el producto llegue a su destino final. Y con esto me refiero a que el Perú tiene esa ventaja competitiva de tener no solamente operaciones mineras, sino en la parte central, sobre todo del país, tiene el transporte por vía férrea, el transporte por camión, hay consolidación de contenedores en mina, hay almacenes junto al puerto, donde se realizan actividades de mezcla, de homogenización, de acondicionamiento. Está el puerto en sí, se dan los embarques, hay refinerías también, hay una de zinc y una de cobre en el país. Entonces cubrimos como país la mayor parte de la cadena, digamos, de venta y distribución de los productos mineros que se dan acá y en el mundo, ¿no? Como dije, desde la operación minera hasta incluso la refinería o el embarque hacia los destinos. Entonces el Perú goza de una ventaja importante en ese aspecto. Y eso es algo que, como digo, en este programa se enseña en todos sus aspectos. Y es, como digo, un programa único que hay en el mundo, donde se cubre todo ello, y que con casos de estudio de parte de los profesores que trabajan en el sector, se enriquece mucho más la enseñanza, ¿no? Entonces, en mi caso, yo veo la parte de precios, la parte de valorización del producto minero, y enfoco mucho el tema en ubicar este aspecto dentro de lo que es no solamente el país, sino dentro del contexto mundial.
porque lo que se aprende en este programa y lo que es comercialización minera es algo que es aplicable en todo el mundo. Y como dije, repitiendo un poco lo mencionado hace un instante, el Perú es un país que goza de muchos beneficios porque tiene toda la cadena completa logística de comercialización en el territorio. Tanto es así que las grandes empresas comercializadoras a nivel mundial envían muchas veces a sus ejecutivos, a personas importantes de la parte de comercialización, a entrenar en Perú, porque en Perú es donde están expuestos a todos estos distintos aspectos que la comercialización conlleva, ¿no? Entonces, es algo que es sumamente importante. Y yendo un poco en lo que a mí me compete y en el contexto actual de la realidad mundial, quería un poco relacionar esto con lo que está sucediendo en el mundo. Y para ello quería centrarme en lo que es la crisis que sucede en Ucrania por la invasión rusa y bueno, todo el contexto que se está dando ahí y que sí impacta directamente, ha impactado, viene impactando directamente en los precios de los metales, ¿no? En la pantalla pueden apreciar, tenemos tres partes, ¿no? La primera es cómo ha venido la variación de los precios de los metales utilizando un indexado desde el mes de enero de 2021. Vemos que como producto del retorno a la normalidad a nivel mundial ha habido un incremento, pero en el último tramo, que acá lo estoy destacando, voy a ver si lo puedo poner en otro color. En este último tramo vemos que hay un incremento significativo y que se da principalmente como consecuencia de los hechos que venimos viendo en Ucrania, ¿no? Los mercados de metales se han visto apreciados significativamente porque las consecuencias de estas operaciones militares, la guerra o la invasión, todo lo que está dándose entre Rusia y Ucrania, pone en peligro la oferta de metales y de minerales que salen de esa región, ¿no? Principalmente el níquel. Y por eso vemos en el segundo cuadro que el incremento del precio del níquel ha sido el más significativo, 132%, ¿no? Entonces, es muy, muy grande, ¿no? Y todos los otros metales, el aluminio, sobre todo, también vienen impactados por lo que venimos viendo en los hechos que están dándose en esa parte del mundo, ¿no? Y viendo puntualmente al níquel, vemos lo que sucedió entre el 7 y el 8 de marzo, donde el precio inició el 7 de marzo un poco por arriba de los $20,000 por tonelada y rápidamente llegó casi hasta los $100,000, como vemos acá, ¿no? Es un incremento astronómico nunca antes visto y que generó toda una serie de controversias y al final se dio una paralización de cotizaciones, ¿no? Y vemos acá en el último tramo, estoy sombreando en el 8 de marzo, cómo vino esto dándose, ¿no? Que fueron incrementos que nunca se habían visto. A lo que voy con esto es que, y como mensaje, es que en el mercado de metales, referido más puntualmente a los precios, todos los hechos, o la gran mayoría de hechos a nivel mundial van a impactar de un modo u otro. En este caso, el conflicto que se viene dando entre Rusia y Ucrania ha impactado significativamente y esto va a seguir dándose dependiendo de cómo se desarrolle esto, ¿no? Puede ser que los metales experimenten precios mayores o menores, hay un ajuste, no lo sabemos. Acá estamos viendo solamente los metales base, pero por ejemplo en el caso del oro y la plata también han sufrido incrementos significativos porque son metales que reaccionan de manera positiva a las crisis económicas y todo lo que es inestabilidad en el mercado. Entonces, todo esto afecta, ¿no? Y al final esto se traduce también a nuestra vida diaria, ¿no? Porque definitivamente todo lo que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, los celulares, los vehículos, en el transporte, en la casa, la línea blanca, en fin, todo el cableado de cobre que tenemos en nuestras casas, en fin, todo tiene un componente de metal, ¿no? De alguna y otra, o algún otro modo. Entonces, lo que sucede en el mercado de los metales es algo que impacta por todos lados, ¿no? Y claramente esto es algo que lo vamos a ir viendo
en los siguientes semanas y meses, dependiendo cómo evolucione toda la crisis que se está dando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, es un mercado fascinante, por decirlo de alguna manera. Es un mercado que viene impactado por todo lo que sucede en el mundo, todas las realidades que se vienen dando. Los metales en su composición de demanda han cambiado muchísimo en los últimos años, sobre todo por la mayor utilización de ciertas aleaciones, sobre todo en los autos eléctricos, en toda la electrificación que se está haciendo en la transición a energías más limpias a nivel mundial, ¿no? Y esa es una tendencia que se viene dando y que va a seguir viniendo muy fuerte y que va a generar pues una demanda de metales muy significativa, que va a crecer muchísimo. Mientras que por el lado de la oferta, la parte primaria, la parte minera, viene sufriendo algunas contracciones, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Hoy día el conflicto genera una, ¿no? Porque Rusia y Ucrania tienen ahí una oferta de metales, entre otros commodities, ¿no? Que se ve pues golpeada por la situación. Pero además, antes de esta crisis ya veíamos algunos problemas de oferta potenciales que se venían dando, ¿no? Por ejemplo, en el cobre, sin ir muy lejos, entre Chile y Perú son el primero y el segundo productores del mundo. Y digamos, la transformación política que vienen sufriendo ambos países, Perú y Chile, por los gobiernos que han tomado el poder, vienen pues de alguna manera haciendo que la inversión futura en yacimientos mineros probablemente se vaya a contraer o se vaya a mantener, digamos, sin crecimiento. Eso es lo que se viene dando. Y eso obviamente en el mediano o largo plazo va a afectar también la oferta de cobre, en este caso, para el mundo, porque la demanda va a seguir creciendo, el mundo va a seguir demandando más cobre, pero la oferta no necesariamente va a seguir el mismo camino, ¿no? Entonces, todo esto envuelve lo que es el análisis comercial, el análisis estratégico y la evolución pues, de los precios de los metales, ¿no? Es un poco lo que quería comentarles en el contexto de lo que está sucediendo en este momento. Adicionalmente, en la parte logística, obviamente, también hay una serie de efectos como consecuencia de esta crisis, porque obviamente hay problemas de transporte digamos, metales que tenían que pasar, por ejemplo, por Ucrania para llegar a algún puerto o para trasladarse a su destino final. Entonces, también están sufriendo, pues, las consecuencias de este conflicto, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto en el cual venimos viendo lo que sucede, ¿no? Y como digo, lo que viene a ser que, a ver, las otras realidades que existen en el mercado de metales, en la parte minera, en lo que corresponde puntualmente a los puntos de originación como Perú, es que en, en la evaluación que se tiene que hacer comercial de una operación minera, tenemos que estar alertas a lo que sucede en el mundo. Y con esto a qué voy, que los avances de la tecnología, los avances de la ciencia y de la mejora de la calidad de vida de la gente, hace que la demanda por metales cambie, varíe, ¿no? Entonces, lo que comenté hace un instante, la mayor demanda de vehículos eléctricos hace que los metales que están incluidos en la producción de vehículos eléctricos comience a crecer, la demanda. Litio, cobalto, mismo cobre, por el tema de electricidad, tantalio, niobio y una serie de otros metales que componen esto, van a ser más demandados. Entonces, eso se traduce, se traslada a las operaciones mineras que aquellas que contengan estos metales obviamente van a tener pues una apreciación en el valor del producto que venden, que comercializan, ¿no? Entonces, es muy importante que se conozca bien no solamente los productos principales típicos tradicionales que se generan en una empresa, en operación minera, sino aquellos que tal vez no han tenido tanta atención de manera histórica, pero que ahora pueden generar un componente mucho más importante de aporte de valor a las empresas mineras, ¿no?
y para un poco redondear el concepto, citando ejemplos antiguos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un componente de los televisores de pantalla plana que se llama el indio, es un metal que se utiliza mucho en la fabricación y que no era demandado hace décadas, ¿no? Y de pronto cuando aparecen los televisores de pantalla plana comenzó a demandarse muchísimo, ¿no? Eh, está el antimonio, por ejemplo, ¿no? El antimonio es otro metal que se utiliza en aleaciones, que se utiliza, es un retardante de fuego, se utiliza también en temas de armamento, se utiliza en balas, ¿no? Las tierras raras también se utilizan en armamento, entonces tal vez el fin no sea el moralmente más adecuado, ¿no? Pero finalmente son demandas y son transiciones de mercado que se hacen como consecuencia de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, la parte comercial minera no puede ser ajena a esto, ¿no? A veces la parte comercial minera se visualiza como que hoy hay que producir cobre, hay que producir oro, hay que producir plata, pero nos olvidamos de que hay otros metales, otros posibles productos que se puedan vender o contenidos de esos productos, de esos metales que se puedan vender con el mineral y que al final generen mayor valor, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando muy rápido y eso, como digo, se traduce también en lo que es la comercialización de metales, ¿no? Y eso es algo que, como digo, es un componente mundial, es una realidad, ¿no? Y para un poco finalizar, el programa lo que enseña es de aplicación mundial. Yo actualmente, por ejemplo, me encuentro en Ciudad de México, no estoy en Perú, viendo justamente un tema relacionado con cobre y con plomo, ¿no? Y que los conceptos son los mismos, ¿no? De los que se utilizan en Perú, en Chile, y al final es de aplicación mundial, ¿no? Muchas de las personas, y ya entro en la parte anecdótica y más de línea de carrera, muchas de las personas con las que yo he trabajado en todo más de 20 años de experiencia, muchos de ellos están repartidas por el mundo, ¿no? Están aplicando lo que aprendieron en Perú eh, y están en otros lugares, ¿no? Entonces, es un aprender de comercialización minera es algo que nos va a servir si es que, digamos, hacemos el seguimiento y seguimos metidos en el tema, es algo que nos sirve a nivel mundial, ¿no? Entonces, es algo que también vale la pena mencionar. Voy a continuar con la presentación. El plan curricular, no sé, creo que lo dejo a otra persona, creo. Daisy, ¿no estás ahí en la línea? Hola, continúa, por favor. Alexander va a hacer sobre la presentación comercial. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, dentro del plan curricular, como dije, toda la parte del programa se puede dividir en tres partes, tres módulos, ¿no? Lo que es comercialización, que es la parte, digamos, todo el contexto, toda la parte macro de por qué, cómo y cuándo se realiza esto, que vamos a pasar en el programa brevemente por una parte geológica, una parte operativa, muy brevemente porque también hay que entender esas partes, pero también lo que en mayor detalle les acabo de comentar, ¿no? El contexto bajo el cual se genera una demanda, existe una oferta y cómo éstas se eh, intersectan en el mundo para poder generar operaciones comerciales, ¿no? De compra y venta de concentrados, de minerales, de metales, de residuos, de escorias, de todo lo que puede ser el reciclaje, materiales secundarios, ¿no? Todo eso se cubre en el programa, ¿no? Uno tiene que entender cuál es la lógica de la comercialización y qué productos, ¿no?, son susceptibles de ser comercializados. Y a veces uno se sorprende que, sobre todo en la parte de materiales secundarios, que aquello que nosotros tal vez habitualmente tiramos a la basura tiene mucho valor, ¿no? Las baterías de los autos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente, y creo que es normal, común, que uno cambia batería de su auto y la batería antigua no la desecha, y tiene un valor. Hay plomo ahí, ¿no? Hay plomo, hay pasta de plomo, hay plomo en la batería que tiene un valor y se recicla y eso genera pues más plomo secundario, ¿no?, a futuro, ¿no? Igual con los cables de cobre, en fin. Vamos a ver todo aquello que sea susceptible de ser comercializado dentro del contexto del mercado de metales. Luego se va a pasar a ya más detalle a una parte operativa de la comercialización, donde se van a ver los contratos y las estrategias de comercialización, los procesos que se necesitan para valorizar sobre todo, porque no es un producto, sobre todo los productos que no son finales, que no son metal puros, tienen una serie
fórmulas y variables para poder realizar su comercialización. Algunos tienen penalidades por impurezas, algunos tienen algunas características que hay que considerar por un mínimo de metal que tiene que estar contenido, ¿no? Y para ello hay una serie de estrategias y de herramientas comerciales que tenemos que aprender para poder hacer una comercialización adecuada y poder, sobre todo, optimizar el valor de aquello que se comercializa. Y finalmente, algo que es sumamente importante, y es lo que corresponde a la logística comercial. La logística comercial, entiéndase por toda la serie de actividades que tienen que realizarse para poder vender el producto, para poder colocarlo, para poder entregarlo, ¿no? Que va desde que sale, hablando de materiales primarios, hable desde que sale desde la mina, ya sea en un camión, en un tren, en un contenedor, y ya sea un puerto, sea un almacén, sea una refinería directamente, también puede ser, ¿no? Y todo eso conlleva una serie de actividades relacionadas con la logística comercial, muestreos, pesajes, control de calidad, temas de seguridad también, porque recordemos que estamos trasladando materiales de muy alto valor, ¿no? En el caso incluso de metales preciosos se traslada en camiones blindados, ¿no? Porque el oro y la plata, bueno, tienen un valor altísimo, y hay productos también que no necesariamente son metales finales, sino que son productos intermedios que también tienen mucho valor, y tienen que ir, por ejemplo, en convoys con escoltas, ¿no? Entonces, todo esto de cómo trasladarlo, cómo venderlo, cómo entregar el producto, se va a ver en la parte de logística comercial, que es bastante compleja por la serie de componentes que tiene, y porque lo que se trata ahí es de ser eficiente, ¿no? Es no gastar por gastar, porque a veces puede uno tratar de economizar en costos por tema de optimización a ese nivel, pero a veces puede resultar esto dañino para la operación, ¿no? Por un descuido de seguridad, por un descuido en el control de calidad, por un tema de infracciones ambientales, incluso si el material, por ejemplo, está muy húmedo y derrama agua con mineral, puede generar, pues, además de la contaminación ambiental, una serie de multas. Entonces, hay una serie de protocolos que se tienen que llevar a cabo para poder hacer una logística comercial adecuada, ¿no? Y cuando hablamos más aún de exportación, no solamente involucra la realidad local del punto de originación, el punto de salida, sino también del punto de llegada. El contenedor, hasta cuánto puede cargar, cuáles son las condiciones de descarga de un barco, de una carga de un barco, en fin, hay una serie de variables adicionales que hay que considerar, como en cualquier operación de comercio exterior, ¿no? Entonces, el plan curricular se resume en esos tres componentes, con los cuales el alumno sale preparado y con un contexto general de cómo hacer una adecuada comercialización, cómo poder ejecutar un plan comercial, ¿no? Y al final, en la parte final del curso, del programa, se les pide que hagan un trabajo sobre un plan comercial para una empresa minera, digamos, ficticia, ¿no? Y ahí se trata de cubrir todo lo visto en el programa. El programa no les va a dar todas las recetas de cómo solucionar o cómo llevar a cabo todos los retos que la comercialización conlleva, pero sí les va a dar las herramientas de cómo buscar los caminos adecuados para encontrar una solución, una optimización y poder concretar un negocio comercial. Eso es lo que le va a dar, ¿no? El mercado cambia, las condiciones cambian. Yo tengo más de 20 años en esta industria y sigo aprendiendo, ¿no? Las condiciones, este tema, por ejemplo, del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania genera muchos retos para mucha gente, sobre todo comerciales. Hay una serie de variables que no están aún definidas, hay una serie no es solamente el tema de precios, hay temas de logísticos, hay gente que, por ejemplo, ha comprado metales en Rusia, aún no los ha entregado y no sabe si lo va a poder entregar, porque tal vez los veten en un momento. En fin, hay una serie de variables que hay que tomar en consideración a la hora de hacer la comercialización. Y el programa lo que busca es permitirles identificarlas, ¿no? Darles el contexto para identificarlas y poder buscar una solución, ¿no? ¿Okay? Los expositores, todos somos personas que estamos en la industria con muchos años de experiencia. Es más, seguimos en la industria y creo que eso es muy importante porque podemos dar una visión actualizada de la realidad comercial. Todos trabajamos en compañías involucradas de lleno en lo que es la comercialización y enriquecemos con las experiencias
lo que se enseña, digamos, en la parte teórica, ¿no? Entonces, y la idea el programa es que no sea un monólogo del profesor, sino también intercambiar ideas, que haya un debate, un diálogo con los alumnos. Entonces, eso es un poco lo que se busca en el programa. Paola, ¿no? con la presentación, luego le damos el pase a Alessandro, por favor. Ok. ¿Has finalizado, Paola? Sí, la parte de duración, bueno, ahí se puede ver en la pantalla, ¿no? Son 116 horas lectivas de clases, 2 clases de 3 horas cada una por semana, y se otorgará un certificado, ¿no?, a los que terminen el programa satisfactoriamente, ¿no?, como punto de certificación. Y ahí los dejo con la parte comercial. Alessandra, te damos el paso, por favor. Gracias, Daisy. Gracias, Paolo. Buenas noches con todos. Sí, a nombre de usted quiero agradecerles por su participación en el webinar y a Paolo por la charla que acaba de ofrecer. Sí, para informarles que el programa está iniciando este 30 de marzo hasta el 20 de agosto. El monto regular es de 11.800 soles, sin embargo, para todas las personas que han asistido el día de hoy, vamos a tener un descuento especial. Y el día de mañana mi compañera Karen Vilta y yo nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes para que puedan tener toda la información completa. Los invitamos cordialmente a nuestra nueva edición. Sabemos que es una propuesta muy sólida que les puede sumar mucho a su vida profesional y también a su entorno laboral. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Sí, Alejandra, dice, acá hay una pregunta que nos han hecho, quisiera responderla. Sí. Nos pregunta, ¿es el ingeniero metalúrgico qué papel jugaría en el rubro de comercialización en logística minera? ¿Se puede especializar en este rubro? Yo le diría que el ingeniero metalúrgico tiene unas cualidades, un conocimiento muy valioso en lo que se refiere a comercialización. Voy a entrar un poquito en el detalle, pero los productos mineros, las especificaciones de calidad, van muy de la mano con la parte comercial. Y es un problema muchas veces entre la parte operativa y la parte comercial, el poder sincronizar adecuadamente qué es lo que buscan producir y qué es lo que buscan vender, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, por un ejemplo en el cobre, al producir concentrados de cobre es muy común que la parte operativa, la parte metalúrgica, busque recuperar más unidades de plata, por ejemplo, pero esas unidades de plata conllevan a que también se generen más unidades de arsénico, ¿no? Entonces, el arsénico es un contaminante muy complejo para el tratamiento de los concentrados, ¿no? Entonces, ahí que, de alguna manera, el ingeniero metalúrgico tiene que conversar, tiene que conciliar muy estrechamente con la persona comercial para poder definir cuál es el impacto en este ejemplo, por ejemplo, del arsénico en el concentrado de cobre que están produciendo, ¿no? Porque por un lado, ok, produces más plata, ¿no? Y la plata aporta monetariamente una cantidad de dólares por tonelada, pero el arsénico va a generar descuentos por las penalidades que se generan al tratar de vender este producto, porque es dañino para el tratamiento a nivel de fundición, de refinería. Entonces, ahí el ingeniero metalúrgico puede recibir el encargo de decir, ok, yo puedo aguantar arsénico hasta 3%, por decir algo, ¿no? Entonces tú tienes que buscar como ingeniero metalúrgico, ¿no?, qué puedo hacer para seguir optimizando la recuperación de plata y manteniendo ese techo de 3% en el nivel de arsénico, ¿no? Entonces, ese tipo de variables, ese tipo de retos son los que el ingeniero metalúrgico conoce o debe conocer cómo solucionar y que va muy de la mano con la parte comercial. Y como digo, yo he visto en mi experiencia muchas veces que hay un divorcio al final, y la gente operativa metalúrgica se centra en producir, 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 lo cual está muy bien, pero se olvidan, y la parte comercial también se olvida, de que tiene que conversar, tienen que conciliar entre la parte operativa y la parte comercial qué es lo mejor para la compañía minera,
¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, a veces, tal vez puede darse lo contrario, ¿no? Tal vez el ingeniero metalúrgico recibe la instrucción de decir, hoy no buscas arsénico. Sin embargo, hay un nivel tolerable, tal vez, ¿no? Entonces, es muy importante que el ingeniero metalúrgico pueda aportar ese conocimiento técnico para poder definir las especificaciones y las características del producto, digamos, final que va a vender la compañía minera, ¿no? Y yo conozco varios ingenieros metalúrgicos que se han especializado en la parte comercial. Tienen una ventaja por encima del resto, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Hay otra pregunta sobre los minerales más comercializados en Perú. En dinero me parece que es el oro, en volúmenes podemos hablar del cobre, ahí está la plata, el estaño, el zinc, el plomo, esos son los principales, ¿no? El cobre, digamos, es el que a nivel mundial más resalta, ¿no? Somos segundos productores mundiales después de Chile. Además, tenemos la capacidad ahorita de ser los primeros a nivel mundial en cobre, pero lamentablemente pues las inversiones están un poco estancadas por la situación política y otras razones, ¿no? Que existen, pero entre el oro y el cobre yo diría que son los más importantes en el aporte de divisas al país, ¿no? ¿De cuánto es la cartera de inversiones en minería para el mediano plazo? Es una pregunta sumamente difícil. En general, las inversiones ahorita están en el orden entre los 50 y 55 mil millones de dólares, las que están, obviamente, pendientes, pero ahorita no hay una guía para poder decir, son 10 mil millones, son 5 mil millones, o sea, de esos 55 mil millones que existen, no hay una guía para decir cuánto es en el mediano plazo, sobre todo por la realidad actual, ¿no? Es muy difícil poder proyectar eso, ¿no? Me parece, si no me equivoco, que eran 10 mil millones bajo condiciones normales, 10 mil a 15 mil millones bajo condiciones normales, ¿no? En el más corto mediano, digamos, ¿no? Porque ya cuando hablamos de plazos más largos, se puede extender mucho más, más hacia futuro, ¿no? Porque va a depender no solamente ya de un tema político, sino de un tema de realidad mundial, ¿no? Digamos, si son inversiones, por ejemplo, en oro, y el precio del oro cae, no se van a dar probablemente algunas de ellas, ¿no? Algunas que tengan el precio de equilibrio mucho más alto de que el mercado puede estar como proyección en su debido momento. Entonces, pero en total sí sabemos que son cerca de 55 mil millones más o menos, y generalmente 4 mil millones, creo que más de 5 millones es en el cortísimo plazo, y por confirmar otros 5 mil más, y de ahí van estos incrementándose en el tiempo más adelante, ¿no? Otra pregunta, ¿recomienda el programa para profesionales de otros rubros con nula experiencia en minería? Muchas gracias. Depende de qué otros rubros, ¿no? Digamos, hay gente que está en sector agrícola o en otro sector de commodities, le va a ser mucho más fácil, digamos, poder entender esto, ¿no? Tal vez más que los rubros es un poco la capacidad numérica, capacidad de análisis, entendimiento de mercados internacionales, para tener algún tipo de base, ¿no? Generalmente se trata de que tengan algún tipo de experiencia previa de algo relacionado con comercialización de commodities o de minería o digamos algo afín, pero sí hay gente que por ejemplo, auditores, gente que trabaja en algo relacionado al sector minero, gente que maneja temas de inversiones, ¿no? Y quiere entender cómo es la parte comercial, ¿no? Porque hay incluso analistas renombrados que no entienden muy bien la parte minera, ¿no? Digamos, hablan de un proyecto que tiene, pues, programado producir X toneladas de cobre, por ejemplo, ¿no? Pero no conocen nada de la realidad comercial, ¿no? Y ha habido casos en Perú y en Chile donde minas de cobre que se proyectaba que tuvieran un nivel de ingresos por ciertas características del producto, y al final la mina producía concentrados con arsénico, con otro tipo de componente, ¿no? De elemento adicional que puede hacer que estas proyecciones de flujo de caja puedan verse, digamos, variadas, cambiadas, ¿no? Entonces, si es económica, sí, claro, sí, si es económica, yo creo que tiene una gran parte del contexto de comercialización, ¿no? Obviamente eso sí, definitivamente ayuda mucho. Y al final va a depender de cada alumno, ¿no? Que cada alumno tenga la voluntad y el apetito de aprender, ¿no? La parte numérica es importante, porque sí es la parte de valorización es vital para poder entender la comercialización. Entonces, uno debe tener un manejo de números básico bueno, digamos, ¿no? No puede ser uno flojo en números, porque va a ser difícil que pueda, sobre todo en la parte de valorización, entender
cómo se maneja esto, ¿no? ¿Ok? Así que ojalá que despertemos el interés de ustedes y podamos verlos en las clases. Bueno, Paolo, creo que esas fueron todas las preguntas que tenemos por ahora. No sé si quisieras agregar algo más para a nuestros invitados sobre qué deberían llevar, por qué deberían llevar el programa. Sí, como dije, la parte, la demanda, el crecimiento mundial, la demanda de metales va a ser cada vez más y más importante, va a ser más retadora, va a requerir de más profesionales porque es un tema donde está creciendo la demanda fuertemente, pero la oferta se está volviendo mucho más retadora, ¿no? Mucho más complicada, no solamente por la parte, digamos, del más difícil acceso a los yacimientos en lo que se refiere a producción minera. Digamos, los yacimientos más accesibles ya fueron explotados. Hoy los proyectos más importantes están en zonas muy alejadas, en zonas donde tienes problemas de clima, problemas sociales, problemas de diversa índole. Entonces la comercialización va a estar muy ligada a esto, ¿no? Cómo optimizar sobre todo la parte logística, ¿no? Porque una de los grandes retos de estas operaciones mineras va a ser cómo trasladar estas producciones de cobre, de estaño, de zinc, de plomo, hacia los centros de consumo, porque muchos de ellos están muy lejos o tienen la parte, digamos, de logística muy complicada, ¿no? Entonces, es un mercado creciente, es un mercado, es un aprendizaje de algo que se ve a nivel mundial, ¿no? Como dije, la gente que trabaja en esta industria generalmente vive en un contexto mundial, porque ese es cómo funciona, así es como funciona este mercado, ¿no? No solamente local. Tus clientes, cuando eres un productor minero, sobre todo, generalmente tus clientes están en el exterior. Hay mucho comercio exterior involucrado y por ende tienes un enfoque global de lo que haces, ¿no? Y eso creo que es sumamente interesante para cualquiera. Entendido, Paolo. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo, también a los participantes por unirse al webinar. Damos por concluida la sesión y antes no quisiera recordarles que puedan responder la encuesta. ¿Podrías compartir el siguiente slide, Paolo? O el slide de QR. Sí. No, creo que no lo... De todas maneras, ahí está. Muchas gracias. Pueden responder, por favor, las encuestas que tenemos acá en código QR. También pueden hacerlo por el link que está en el chat, por favor. Gracias a todos por participar. Gracias a ti, Paolo, nuevamente. Gracias a ustedes. Si tienen alguna consulta, también la pueden hacer en nuestras asesoras. Le hemos dejado los links por el chat. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Love the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I love the way you are, will always leave me?